Hay momentos en los que la historia no cambia con una explosión, sino con una frase. No con un anuncio oficial, sino con una grieta en el silencio. Durante décadas, el fenómeno de los objetos no identificados en nuestro cielo fue relegado al terreno de la especulación, la burla o la ficción. Sin embargo, en los últimos años algo ha cambiado. Y no en el cielo, sino en la forma en que quienes tienen acceso a la información hablan sobre él. Hace apenas unos días, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, pronunció una frase que para la mayoría pasó desapercibida, pero para quienes comprenden el peso de las palabras fue profundamente significativa. Son reales, pero yo no los he visto. Esta frase no confirma a visitantes de otro mundo, pero tampoco cierra la puerta, y en ese espacio ambiguo entre la confirmación y la negación reside el verdadero misterio. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast quiero hablarte del revuelo que las palabras de Obama han levantado, de lo que hay detrás en su afirmación y por qué ahora ha decidido soltarlas en una entrevista con unas cuestiones rápidas sobre su mandato. También os hablaré de otros incidentes reales y mi visión escéptica mientras no haya evidencias claras de los fenómenos similares a este asunto. Porque, como siempre os digo, este no es un podcast sensacionalista. Si quisiera contaros cuentos, os estaría engañando. Por supuesto, este es otro de esos apasionantes episodios basados en el misterio, sí, y en lo que no se puede explicar. Pero vaya por delante que, una vez más, no voy a fantasear con nada que carezca de evidencias. Cuando un presidente asume el cargo, accede a información clasificada que ninguna otra persona civil llega a ver. Cada mañana recibe un informe que resume las amenazas, anomalías y observaciones relevantes para la seguridad nacional. Estos informes no están diseñados para el público, están diseñados para la toma de decisiones. Esto significa que durante años, en este caso 8 años, Obama tuvo acceso directo a registros reales de fenómenos observados por sistemas militares avanzados. Sistemas diseñados no para especular, sino para detectar amenazas reales. Radar de largo alcance, sensores infrarrojos, satélites, sistemas que no tienen imaginación, que solo registran datos, porque eso sí, los radares militares no tienen imaginación ninguna, no pueden inventar, tampoco interpretar, no pueden confundirse con el deseo o el miedo, solo hacen una cosa: detectan objetos físicos que reflejan energía electromagnética. Porque cuando un radar detecta algo, no está opinando, está midiendo. Durante décadas, los sistemas de defensa aérea han registrado contactos que no encajan en ninguna categoría conocida. Objetos que aparecen, se desplazan de forma inusual y desaparecen sin seguir patrones convencionales. Durante mucho tiempo, estos registros fueron descartados como errores, fallos de sensores, interferencias e incluso anomalías técnicas. Pero a medida que la tecnología mejora, esa explicación comienza a perder fuerza. Los sensores modernos no dependen de una única fuente de información. Ya integran a día de hoy múltiples sistemas, infrarrojos, seguimientos ópticos, telemetría, etc. Por eso, cuando os digo que varios sistemas independientes detectan el mismo objeto en el mismo lugar, al mismo tiempo, la probabilidad de error disminuye de forma drástica.
porque lo que queda es un dato, un objeto, un fenómeno. El 14 de noviembre de 2004, frente a la costa de California, el radar del UC Princeton detectó algo que no debería haber estado allí. Un objeto descendía desde una altitud extrema hasta casi el nivel del mar en segundos, sin desaceleración visible, sin trayectoria convencional. Pilotos fueron enviados a interceptarlo. Lo que encontraron desafió su comprensión. Fue un objeto blanco, sin alas, sin motores visibles y sin marcas de identificación. El objeto parecía reaccionar a su presencia y después desapareció a una velocidad impensable. Este evento fue registrado por múltiples sistemas independientes. No fue una ilusión. Durante años, estos registros permanecieron clasificados, hasta que el 27 de abril de 2020, ese mismo día, el Pentágono publicó oficialmente vídeos que mostraban fenómenos que no podían explicar. No era una filtración, era un reconocimiento institucional. Por primera vez, el gobierno confirmó que había objetos observados que no podían identificar. Esto no significa que fueran extraterrestres, pero significa algo igualmente importante. Significa que hay anomalías reales. Durante décadas, el fenómeno de los objetos no identificados vivió en una zona ambigua. Existía en registros clasificados, en testimonios aislados, en documentales, en informes fragmentados que, eso sí, rara vez alcanzaban el conocimiento público. Pero en junio de 2021 algo cambió. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Norteamérica publicó un documento que, aunque breve y corto, contenía una admisión extraordinaria. El informe analizaba 144 incidentes registrados por personal militar entre 2004 y 2021. Estos incidentes no eran relatos civiles ni observaciones casuales. Procedían de pilotos entrenados, operadores de radar y sistemas de detección avanzados. Procedían, por tanto, de plataformas diseñadas específicamente para identificar amenazas reales. De esos 144 incidentes, solo uno pudo explicarse con certeza. Los otros 143 permanecían sin explicación definitiva. Este es un dato fundamental y su importancia no reside en lo que confirma, sino en lo que no puede descartar. Este informe de la oficina del director no afirma que los objetos fueran extraterrestres, por supuesto, pero tampoco afirma que fuera tecnología extranjera. Tampoco errores, si se da el caso. Simplemente afirmaba que no se sabía. En el lenguaje de la inteligencia, esta es una admisión muy inusual, porque los sistemas militares están diseñados para clasificar, para identificar, para asignar un origen, un propósito y, por tanto, una amenaza. Es una anomalía y, como toda anomalía, cuando se repite, deja de ser un accidente. Se convierte en un fenómeno. Y tal informe también incluye, para que lo sepáis, una observación inquietante. Muchos de estos objetos demostraban características de vuelo fuera de lo normal. Permanecían inmóviles frente a fuertes vientos, aceleraban sin transición visible o cambiaban de dirección sin seguir arcos aerodinámicos convencionales. En otras palabras, no se comportaban como aviones, ni como drones, ni como otro artefacto que conocemos en el cielo. Pero sin embargo, existían y existen. A veces el cambio más significativo no ocurre en los hechos, sino en el lenguaje, como he dicho al principio.
Durante más de medio siglo, el término utilizado para describir estos fenómenos ha sido OVNI, objeto volante o volador no identificado. Es un simple término literal técnico, pero últimamente, ya sea porque ese término, el de OVNI, adquirió una carga cultural distorsionada, también convertido en sinónimo de ficción, de especulación o de historias imposibles, se ha producido una barrera respecto a todo tipo de público. Por eso, como ya digo, en los últimos tiempos las agencias oficiales han dejado de utilizar ese término para utilizar este otro diferente, que es el UAP en inglés, pero que al castellano, al español, lo traducimos como fenómenos anómalos no identificados. Y déjame decirte que este cambio no es superficial. Un objeto es algo concreto, algo definido, algo que puede describirse físicamente. Un fenómeno es algo más amplio, es un evento o una observación, si me lo permitís, algo que ocurre independientemente de que comprendamos o no su naturaleza. El uso de este término, UAP, refleja una postura más precisa y más honesta. No presupone que haya una nave, no presupone que haya un origen específico, solo reconoce que hay algo que no encaja en el conocimiento actual. En septiembre de 2023, la NASA publicó su propio informe sobre estos fenómenos. La agencia espacial no afirmó que fueran extraterrestres, pero sí que en el contexto histórico resultara igualmente significativo, porque son fenómenos reales, observados y que merecen un estudio científico. Claro, el estigma asociado al tema ha obstaculizado la investigación durante décadas. Se toma a burla, a broma, y eso es algo auténtico que vivimos día a día, porque la ciencia no estudia mitos, pero sí estudia anomalías, sí estudia aquello que aún no comprende. Existe una tendencia humana a interpretar la incertidumbre como una debilidad, como una falta de conocimiento, como un vacío. Pero en la ciencia la incertidumbre tiene un significado diferente. ¿Por qué digo esto? Porque es un punto de partida. Toda revolución científica comienza con una anomalía, con una observación que no encaja, con un fenómeno que no puede explicarse utilizando el marco existente. Durante siglos la electricidad fue una anomalía y también durante siglos los meteoritos fueron considerados supersticiones. Durante siglos también las bacterias fueron invisibles e incomprendidas. La historia demuestra entonces que el desconocimiento no es el final del conocimiento, es solo su origen. Hoy día los fenómenos anómalos no identificados ocupan ese espacio. No sé qué pensarás tú. No son pruebas de visitantes extraterrestres, pero tampoco son ilusiones descartadas. Son observaciones definitivas y sin explicación. Existe una diferencia fundamental entre una historia y un registro, porque en todo este asunto hay que entender esa diferencia. Las historias pueden ser exageradas, distorsionadas, alteradas por el paso del tiempo o por la simple percepción subjetiva. Los registros instrumentales operan bajo principios diferentes. No tienen expectativas, no tienen creencias, no tienen miedo, solo miden. Uno de los aspectos más significativos del fenómeno moderno de los UAP no es lo que se observa, sino quién lo observa. Estarás de acuerdo conmigo en que no se trata de observadores casuales mirando el cielo nocturno desde la superficie. Se trata de un conjunto de pilotos militares entrenados durante años para reconocer aeronaves en fracciones de segundo. Personas cuya supervivencia depende de su capacidad para interpretar correctamente lo que ven.
Un piloto militar no puede permitirse confundir un objeto, no puede permitirse interpretar de forma errónea una amenaza, porque su entrenamiento está diseñado precisamente para evitar eso. Por tal razón, cuando vemos que pilotos experimentados describen objetos que no pueden identificar, su testimonio adquiere un peso diferente. No es una creencia, por tanto, es una observación profesional. Y aquí te dejo un ejemplo de ello. El comandante David Fravor, uno de los pilotos que interceptó el objeto en 2004, describió el fenómeno de forma clara y directa. No intentó interpretarlo como algo extraterrestre, no intentó asignarle un origen desconocido. Simplemente afirmó que no se comportaba como ninguna aeronave que hubiera visto en toda su carrera. Esto es importante, porque la credibilidad de un testimonio no reside en la conclusión, sino en la observación. El comandante Fravor no afirmó saber qué era, afirmó saber lo que no era. No era un avión convencional, no era un dron, no era un fenómeno atmosférico, era algo que no encajaba. Otros pilotos ofrecieron testimonios similares, objetos que permanecieron inmóviles o permanecen inmóviles a gran altitud durante un largo periodo de tiempo. Aún así, son testimonios que por sí solos no constituyen una explicación, pero sí que constituyen una evidencia de un fenómeno, y ese fenómeno existe independientemente de que comprendamos su origen. Ante cualquier fenómeno desconocido, la primera explicación razonable es tecnológica. Es posible que estos objetos representen tecnología avanzada desarrollada por una potencia extranjera, sistemas que utilizan principios aún no comprendidos públicamente. Esta hipótesis tiene sentido. La historia está llena de ejemplos de tecnologías que existieron en secreto antes de hacerse públicas. El avión F-117, por ejemplo, operó durante años antes de ser reconocido oficialmente. El desarrollo de ciertas capacidades militares siempre ocurre en entornos altamente clasificados. Pero sí, esta explicación presenta un problema. Muchos de estos incidentes se remontan a décadas atrás. Por ejemplo, el caso de Ilyus Nimitz ocurrió en 2004 y otros incidentes documentados ocurrieron décadas antes. Entonces, si una potencia extranjera hubiera poseído tecnología capaz de superar de forma tan significativa a los sistemas estadounidenses durante tanto tiempo, las implicaciones estratégicas serían profundas. No sé si me sigues. El caso es que no solo representaría una ventaja tecnológica, representaría una ventaja totalmente absoluta. Y, sin embargo, no existe evidencia pública de que tal ventaja haya sido utilizada de forma convencional en ningún conflicto conocido. Esto, por tanto, no elimina la posibilidad tecnológica, pero la hace más complicada. Introduce preguntas adicionales y el misterio, por tanto, en lugar de reducirse, se expande. Existe otra posibilidad, otra explicación, una posibilidad menos cómoda, y es que el fenómeno no represente una tecnología conocida, ni propia ni extranjera, sino algo que aún no comprendemos en absoluto. Y te digo una cosa, os digo una cosa, esta posibilidad no implica automáticamente visitantes extraterrestres, implica algo más fundamental, y es que quizá nuestra comprensión del entorno aéreo no está completa. La historia demuestra que esto no sería algo sin precedentes. Antes, por ejemplo, del descubrimiento de los rayos cósmicos, la radiación que atravesaba la atmósfera era desconocida. Y también antes del descubrimiento de las ondas de radio, el espacio parecía silencioso.
El universo contiene fenómenos que existían mucho antes de que desarrolláramos las herramientas necesarias para detectarlos. Pero estaban ahí. Es decir, la detección no crea el fenómeno, solo revela su existencia. Hoy, nuestros sensores son más avanzados que en cualquier otro momento de la historia. Pero ¿quién no nos dice que aún están por detrás de lo que han de ser más desarrollados? Lo que está claro es que se están detectando anomalías y lo estamos reconociendo. Esto nos devuelve al principio, a esa frase de Barack Obama. Son reales, pero yo no los he visto. Esta frase, como ya digo, no afirma la existencia de visitantes extraterrestres. Afirma algo más preciso. Afirma la existencia de un fenómeno que ha sido registrado por sistemas reales, observado por una persona real. Un fenómeno que no puede descartarse simplemente porque no encaje en nuestras expectativas. Obama no confirmó una explicación, confirmó una realidad. La realidad de la anomalía. Y en la historia del conocimiento humano, las anomalías han sido siempre el primer indicio de algo más profundo. Creo que Obama afirma algo simple y llanamente estadístico. Es decir, si nuestro universo es infinito y hay millones de posibilidades de vida inteligente fuera de nuestro planeta, es prácticamente imposible que no existan extraterrestres. Para comprender el contexto completo de este fenómeno, debemos alejarnos momentáneamente de la Tierra y considerar el universo en su conjunto. Nuestra galaxia, sin ir más lejos, la Vía Láctea, contiene millones de estrellas. Observaciones recientes han demostrado que la mayoría de estas estrellas tienen planetas. Y muchos de esos planetas se encuentran en lo que los astrónomos denominan la zona habitable, la región donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida. Nuestra galaxia es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Desde un punto de vista puramente estadístico, la idea de que la vida exista exclusivamente en un único planeta resulta improbable. Pero esta observación por sí sola no implica contacto, no implica presencia, no implica visitas. La distancia entre las estrellas es enorme. Las limitaciones físicas del viaje interestelar son extremas. Incluso a velocidades cercanas a la de la luz, los trayectos requerirían años, décadas o siglos. La probabilidad de vida extraterrestre no es equivalente a la probabilidad de contacto extraterrestre. Y sin embargo, esta distinción no elimina el misterio, porque el misterio no depende de la hipótesis extraterrestre, depende de la observación. Hay fenómenos reales y no hay explicación definitiva a ello. La tentación humana es transformar el misterio en una respuesta inmediata, llenar el vacío con conclusiones, sustituir la incertidumbre por certeza. Pero la historia demuestra que el conocimiento no funciona de esa manera. El misterio es un estado temporal, un estado entre la observación y la comprensión. En el pasado muchas anomalías encontraron explicaciones naturales. Fenómenos que parecían imposibles se convirtieron en fenómenos comprendidos. Es verdad que otros permanecen sin explicación durante décadas. Y para ir terminando, debo confesar que el fenómeno de los UAP puede seguir cualquiera de esos caminos. Puede convertirse en algo completamente comprensible. O puede revelar algo que transforme nuestra comprensión actual. Hoy, o mejor dicho, ahora mismo no sabemos cuál de esas posibilidades es correcta, pero sabemos algo con certeza.
El fenómeno existe, ha sido observado, registrado y reconocido. Quizá en el futuro miremos atrás y comprendamos. Quizá descubramos que siempre hubo una explicación. Pero por ahora el misterio permanece y el cielo sigue ahí. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte la escucha. Da un like o comenta si te ha gustado el episodio y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta el próximo episodio, navegantes.